Hola, hoy vamos a conocer el paradigma educativo socio-histórico cultural. Fíjense bien la palabra, fíjense bien las palabras, socio-histórico cultural. Nos llega a nosotros la imaginación, nos llega a la mente, que tiene que ver con un paradigma educativo de la sociedad, que esta sociedad tiene una cultura y que esta cultura pasa por un momento histórico. Entonces, estamos hablando del paradigma educativo socio, histórico y cultural, base de muchos sistemas educativos de alta calidad hoy en día. Primero vamos a ver la teoría socio, histórico, cultural. Pensemos entonces quién era Vygotsky, ¿no? Vamos a hablar sobre Vygotsky, pero primero vamos a ver que para Vygotsky el proceso de desarrollo de la personalidad está condicionado por la unidad de factores biológicos y sociales que se entrelazan entre ellos y forman entonces las funciones psicológicas superiores y que estas funciones psicológicas superiores tienen un origen social. Si hablamos entonces de por qué tiene un origen social, tenemos que ver del determinismo socio-histórico en el desarrollo psíquico. Por lo tanto, hablamos entonces de ese principio del historicismo y del carácter interpsicológico e intrapsicológico de estos procesos psíquicos, que va a devenir en una herencia histórico-social para apropiarme de la cultura y que va a estar mediatizado por procesos psíquicos, que son en este caso mediadores, instrumentos y signos. Esto hace que cuando hablemos de ese carácter inter e intrapsicológico, de estos procesos psicológicos, hablemos entonces de la ley genética general del psiquismo, o sea, de la ley genética general de la interiorización de esos procesos psíquicos. Lev Simonovich Vygotsky, pues nació en la antigua Unión Soviética, bueno, nació en Rusia, después Unión Soviética, devenida después en Unión Soviética, pues era de familia judía, su enseñanza fue basada en el método socrático, fíjense bien, estamos hablando que retoma a los clásicos, a Sócrates, le decían el pequeño maestro y el moxa de la psicología. El moxa porque verdaderamente es un psicólogo fuera de serie, es un psicólogo, estudió medicina, leyes, arte, literatura, psicología. Recuerden que era de Rusia, llega a la Unión Soviética, 1917, pues simplemente en este caso, en el 1917, triunfa la Revolución Socialista de Octubre y la educación superior es gratuita y él puede estudiar de todo gratuitamente. Aunque ya venía con una cultura de la familia media, inclusive judía, en la cual cerca de Moscú vivía, ¿no? Y bueno, dominaba el inglés, el francés, el griego, el latín, se desempeña como escritor, profesor, investigador, conferencista, instructor. Se inspira en John Locke, en Kant, en Marx, en Engels, en Spinoza, en Hegel, en Freud, en Pavlov, en Potovernia. O sea, estamos hablando de que lee de todo. Lee de todo desde un punto de vista filosófico, social, pedagógico, psicológico. O sea, es una persona que pues logra leer muchísimo y dedica su vida a esta obra cumbre que es el paradigma socio histórico cultural, que lo hace junto con Leontiev y con Luria. Vean que cuando hablemos del paradigma socio histórico cultural, no solamente se tiene que hablar de Lev Simonovich Vygotsky, también hay que hablar de Leontiev y de Luria. Leontiev, que le da esa parte social, que profundiza en los procesos sociales, en la sociedad, en la cultura, y Luria, que trabaja esta parte neurológica, los procesos mentales que tienen que ver con una influencia social. Entonces, los tres son los pioneros del paradigma socio, histórico y cultural. Recuerden que Lev Simonovich Vygotsky pues había sido inclusive director del Instituto Pedagógico de Moscú, era amigo de Lenin, bueno, pues fue inclusive compañero de Krúpskaya, la esposa de Lenin, y bueno, pues indiscutiblemente se basa en una filosofía materialista, dialéctica e histórica.
Por lo tanto, Vygotsky formula la ley del desarrollo cultural de la siguiente forma, ¿no? Cualquier función del desarrollo cultural del niño aparece en escenas dos veces, en dos planos. Primero, como algo social, o sea, la sociedad es la que va a trabajar este aspecto psicológico. Y bueno, después como algo psicológico, algo social, de manera intrapsicológica, para después hacerlo intrapsicológica cuando es social. Primero entre la gente como una categoría intrapsíquica y después dentro del alumno como una categoría intrapsíquica. Cuando hablamos de paradigmas pedagógicos, cuando hablamos de sistema de sustento socio-histórico cultural, tenemos que hablar que están bien definidas, bien estructuradas, bien sustentadas las fases teóricas de este paradigma. Por lo tanto, vamos a estudiar cada una de estas fases y bueno, vamos a ver la fundamental, la filosófica, la psicológica, la pedagógica, porque bueno, la sociocultural, la antropológica se basa en la sociedad, en la cultura de la región, de la población, del país que vive. Y bueno, las psicológicas ambientales pues tiene que ver también con esa región geográfica donde se desarrolla. Y lo biológico, por tanto, hay que ver también todo lo que rodea, que en muchos lugares le llaman entorno. Yo prefiero decirle elementos sociales, culturales, ecológicos, ambientales, antropológicos, y que en, en esta parte, pues tiene también sus elementos también de sustento, inclusive tradicionales, folclóricos, y son fundamentos imprescindibles para la elaboración de un paradigma, de un modelo educativo, y estamos claros que, que el paradigma socio, histórico, cultural posee perfectamente estas bases que vamos a describir anterior. Si hablamos de las bases filosóficas, se basa en el materialismo dialéctico histórico de Carlos Marx, de Federico Engels y Lenin. Recuerden que Carlos Marx y Federico Engels elaboran la teoría del materialismo dialéctico histórico. Escriben el comunismo científico, o sea, escriben el manifiesto comunista, escriben el Capital, los tres tomos, bueno, el último lo hace Engels, y bueno, materialista porque concibe lo primordial en la formación del universo, la materia. Dialéctico porque esta materia está constantemente en cambio, transformación. Y es Lenin el que lleva la teoría de Carlos Marx y Federico Engels a la práctica. Vladimir Ilich Lenin es el que lleva la teoría a la práctica. En la base del enfoque materialista dialéctico, hay que hablar que se da en la formación de la personalidad integral como un producto de la actividad social. Quiere decir que tu personalidad, la integralidad de tu personalidad, tanto la regulación inductora como la regulación ejecutora, se da producto de esta actividad social. Y bueno, en la parte psicológica tenemos que ver también del individuo que se desarrolla de lo extra, lo inter, a lo intra. Es la experiencia exterior la que apuesta a ese desarrollo psíquico y a la misma vez se convierte esa psiqui de lo intra después a lo extra, ¿no? Va a reproducir lo que ve, lo que escucha, lo que observa, lo que toca, que es la realidad objetiva, que es la parte material, y después va a trabajarlo de manera subjetiva en la psiqui, inclusive después lo puede reproducir, lo puede teorizar. Decía José Martí que un pueblo más feliz es que tenga mejor educado a sus hijos en la instrucción del pensamiento y la educación de los sentimientos. Y bueno, volvemos de nuevo a esta diapositiva que a mí me gusta mucho, que es ese concepto de personalidad que nos habla de un sistema de formaciones psicológicas a diferentes grados de complejidad que constituye el nivel regulador superior de la actividad del individuo y que se va a dividir en una regulación inductora y una regulación ejecutora. Si hablamos entonces de esta parte de la base psicológica, pues tenemos entonces que hablar de la personalidad, ¿no? Y de las dos esferas, la esfera afectiva y la esfera cognitiva, con todos los elementos que debe llevar la parte motivacional, afectivo, evolutivo, y con todo lo que lleva a la esfera cognitiva en cuanto a la parte cognitiva instrumental, proceso cognitivo, memoria, percepción, imaginación, pensamiento, etcétera, etcétera. Y la parte donde hoy todavía muchos sistemas educativos, muchos paradigmas educativos no trabajan, que es la parte de las formaciones motivacionales, los intereses, las convicciones, las aspiraciones,
la autovaloración, las vivencias afectivas, emociones, sentimientos, pasiones, estado de ánimo, con la cual el profesor todavía no trabaja profundamente. Y estas dos es lo que forma la personalidad. Ahora, si hablamos entonces de la parte pedagógica, tenemos que tener en cuenta qué cosa es aprendizaje. Hay un concepto bien claro de lo que es aprendizaje. Un concepto que lo da este paradigma y que tiene que ver, inclusive ese concepto, esa definición está también sustentada en bases filosóficas, psicológicas e inclusive pedagógicas. Cuando hablamos de proceso dialéctico, estamos hablando de un tiempo, de un proceso. Y tiene que ver entonces con una base filosófica materialista, cuando hablamos de proceso dialéctico, de apropiación de los contenidos, de formas de conocer, hacer, convivir y ser, construido en una experiencia social e histórica, porque depende de la sociedad donde se construya y depende fundamentalmente del momento histórico en que se construya, en la cual se producen cambios relativamente duraderos y que se puede generalizar y permiten al sujeto adaptarse a la realidad. Fíjense bien, cambios relativamente duraderos y que son generalizables, o sea, que se pueden irradiar y que permite al sujeto, ¿quién es el sujeto? El alumno, ¿quién es el sujeto? El ser humano que está en esa sociedad y que va a aprender de ella, adaptarse a esa realidad. ¿Cuál realidad? De la sociedad, de la cultura y de ese momento histórico que se está viviendo. Transformarla y crecer como personalidad. Por lo tanto, nos habla de aprender a conocer la cultura general integral, que es muy importante esta parte de esa cultura general integral, que muchos por ahí no trabajan y esas culturas general integral te dan base para poder entonces tú hacer, que son esas habilidades, competencias necesarias que tiene el ser humano para, con lo que conoce, poder hacer, solucionar problemas, o sea, construir. Ahora, de esto nada se aprende si no se convive, si no hay una comunicación social, que es la que te da a ti la posibilidad de aprender de los demás. Ese es el verdadero aprender a aprender. Porque tú aprendes, pero aprendes en conjunto, tú aprendes colaborativamente, tú aprendes de la familia, tú aprendes de los padres, tú aprendes de tu hermano, tú aprendes de tus compañeros, tú aprendes de la televisión, del internet, de todo. Y son elementos comunicativos. Y bueno, el ser, esa autonomía, esa metacognición, saber que yo sé que sé puedo hacer y sé quién soy y sé hasta dónde puedo dar. Ese es el aprender, que tiene que ver con inclusive con los pilares de la UNESCO que plantea hoy, que plantea hace muchos años la UNESCO, ¿no? En este caso, el conocer, el hacer, el convivir y el ser, que es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a hacer. Pero fíjense bien la definición, fíjense bien cómo él lo define, ¿eh? Fíjense bien cómo se trabaja en el paradigma socio, histórico y cultural. Proceso dialéctico, porque estás aprendiendo desde que nace hasta que muere, es un proceso de contenidos y formas de conocer, hacer, convivir y ser construido en una experiencia social, en un momento histórico, por eso se llama sociohistórica, en la cual se produce el cambio relativamente duradero. Cuando hablamos de sociohistórica, la sociedad tiene una cultura, ahí está implícita la cultura. Y bueno, cuando se habló por ahí en algunos sistemas educativos, aprender a aprender, había que tener en cuenta que no lo tienen en cuenta muchos sistemas educativos, que no lo tienen en cuenta muchos autores, que lo toman de Vygotsky y lo ponen en su boca como si fueran de ellos, y es un error. Cuando habla del léxico no de Vygotsky, cuando nos dice aprender a aprender, el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica, un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que los rodean. ¿Quiénes son los que rodean al niño? La familia, los vecinos, los amigos, la escuela, los compañeros de la escuela, los maestros, la comunidad, los elementos culturales de esa comunidad, las tradiciones de esa comunidad, la sociedad y bueno, indiscutiblemente la comunicación, ¿no? Estamos hablando de los elementos comunicativos, ya sea televisión, bueno, casi nada gente no ve radio ya hoy, pero bueno, la televisión, la radio, el internet, las redes sociales, o sea, el WhatsApp, el Facebook, o sea, porque hablamos de redes sociales, ¿no? El Twitter. Y bueno, cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje en este paradigma, necesitamos entonces cambio. Y esos cambios se van a dar ¿en qué? En formular algo bien importante que tiene que ver con esa función y figura del profesor, que debe de cambiar. Aquí cambia.
La posición protagonista de los alumnos, muy importante el protagonismo estudiantil y los componentes no personales del proceso. Las herramientas didácticas, el cómo muchos sistemas educativos por ahí tienen centrada su idea, tiene centrada todo su trabajo en planificar o planear y evaluar. Sin embargo, lo más importante en todo proceso educativo es el cómo logro que mis alumnos se apropien del conocimiento. Aquí tenemos que ver que el proceso de enseñanza y aprendizaje se da mediante el profesor, que es el responsable de su labor hacia la mediación del proceso. El profesor no va a darle la respuesta al alumno, tampoco lo va a dejar a la buena de Dios. No, el profesor tiene que mediar y la mediación tiene que ser con instrumentos claros. En la mediación sirve de diagnóstico. La mediación son niveles de ayuda que el profesor va a dar al alumno. Y estos niveles de ayuda se dan con comentarios, con preguntas. Estamos hablando de que se trabaja grupal, se trabaja de manera colaborativa. El alumno tiene que reconocer su papel protagónico dentro del aula, dentro del salón de clase, dentro del grupo, dentro de la colaboración de sus compañeros, pero también el labor protagónico dentro de la sociedad. Aquí viene la parte. Cuando un sistema educativo tributa a un sistema socioeconómico y político, en dependencia de cómo sea este sistema socioeconómico y político, será que podrá entonces tener protagonismo los alumnos. Porque el alumno tiene que tener protagonismo no solamente en la escuela, debe tener protagonismo también en la sociedad, donde pues en los problemas socioeconómicos, en la sociedad, en el gobierno inclusive. Y desgraciadamente, hoy nuestros alumnos no tienen protagonismo ni en su propia familia. Y acentuar el carácter interactivo entre profesor y alumno. No ver al profesor como un Dios y todopoderoso, como el todólogo, sino el profesor como él, fíjense bien, como el que media, como el que trabaja. Y si hablamos de ese profesor empático, ese profesor como mediador, tiene que ser un profesor también socializador. Y tiene que ser un profesor que aparte es un ingeniero del conocimiento, que tiene una cultura integral amplia, vasta, y que ese profesor debe entonces, dentro de ese reconocimiento social del alumno, socializar al alumno con los compañeros, rotar, buscar, mediar, facilitar herramientas didácticas, facilitar materiales didácticos, pero también mediar, porque si no, la construcción puede ser errada. Vamos a hablar entonces de esta famosa didáctica aprender a aprender, que muchos sistemas educativos la han tenido mal hecha. Primero, el diagnóstico como ese proceso que inicia el primer día de clase o inclusive, si es posible, conocer a los alumnos antes mediante una entrega pedagógica del profesor anterior hacia ti. Perfecto. Pero vamos a hablar entonces de ese diagnóstico cuando tenemos que hablar de una caracterización. ¿Caracterización de quién? Pues del alumno, de su estado de salud, de su anterior desempeño académico, de su estado de salud en todo sentido, porque imagínese usted dar una clase, por ejemplo, de educación física el primer día sin conocer al alumno su estado de salud. ¿No? Yo no puedo mover ni un dedo de alumno si yo no conozco el estado de salud. Inclusive, qué medicina toma, si tiene algún tipo de patología. ¿Por qué? Porque algunos alumnos son inclusive propensos a alergia, etcétera, etcétera. Inclusive también para saber si tiene problemas en la visión, bueno, de todo, ¿no? El protagonismo del alumno, y eso se da en la, discúlpeme, volviendo al anterior, el diagnóstico se da en la caracterización del alumno. También tiene que conocerse qué cosa, la familia, qué tipo de familia es, cómo es la familia, qué representa la familia para el alumno, si verdaderamente potencia el desarrollo del alumno, la familia, la sociedad, el nivel cultural de la familia, el nivel económico de la familia, todo tiene que ver cómo trabaja la familia en esa comunidad. En la escuela, ¿qué tipo de escuela es? Si es una escuela rural, si es urbana, relaciones que existentes entre director, maestro, entre maestros, alumnos, entre padres de familia, director, padres, maestros, alumno, alumno, de todo. Los horarios de clase que tienen esas escuelas, qué tipo de paradigma educativo está trabajando la escuela, cómo son los planes y programas de la escuela.
los trabajos dentro de la escuela y fuera de la escuela. O sea, estamos hablando de todo lo de la escuela. Cuando hablamos entonces de comunidad, tenemos que ver todos los elementos de la comunidad, si es urbana, si es rural, los elementos, las características de la escuela, si esa escuela, si es una comunidad religiosa o tipo de religión que profesa, si es una escuela urbana, bueno, qué tipo de colonia, qué tipo de barrio es, si es una escuela rural, bueno, a qué se dedican, la actividad económica de la comunidad, si son comerciantes, si son agricultores, si son intelectuales, si son obreros, etcétera, etcétera. ¿Qué trabajo hace la escuela? Hacia afuera. ¿Qué trabajo hace la escuela con la familia? Bueno, también, inclusive, cómo ha sido también el diseño curricular, el acceso al currículo, los cambios al currículo que se ha tenido que hacer con este alumno, si es que se ha hecho. Vean cuántas cosas hay que caracterizar. Los horarios, todo. Bueno, hablando del protagonismo estudiantil en los distintos momentos del aprendizaje. Cuando hablamos del protagonismo del alumno en los distintos momentos del aprendizaje, me da la idea que no solamente se aprende en la escuela, sino fuera de la escuela. En la casa, en la comunidad, con los amigos, con el uso del Internet. ¿Cómo se organiza la dirección de ese proceso de aprendizaje? ¿Cómo es la organización? Y aquí tiene que ver con esa dirección del proceso, en qué paradigma educativo, cómo se dirige ese proceso en ese paradigma educativo, en esa escuela. Y bueno, ¿cuáles son las influencias? Hay que fortalecer las influencias educativas en la clase. ¿Cuáles son las influencias educativas entonces? Pues la familia, la escuela, la comunidad, los amigos son las influencias educativas. ¿Y cómo son las actividades también fuera de la escuela, extra clase, que son muy importantes? Que no significa tareas, porque a veces metemos tareas el viernes y el chamaco está trabajando sábado, domingo. No, también hay que darle su espacio a sus actividades según edad, su edad cronológica, su etapa rectora psicológica, que en el caso del preescolar es el juego, que en el caso del adolescente estamos hablando de sus actividades sociales, sus fiestas, sus amigos, sus novias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver también qué actividades esta clase voy a trabajar y sobre todo de manera colaborativa, de manera grupal, que es un poco difícil también en algunos países por la violencia, la inseguridad, poder agruparse, porque, poder verse, poder reunirse los alumnos fuera de la clase, de la escuela, e inclusive en horarios que no tienen que ver con la escuela, que a veces son un poco tarde. Cuando hablamos del protagonismo estudiantil para la formación integral, es un problema, una actitud que se desarrolla desde el mismo formación inicial hasta la educación superior, como proceso, como resultado del proceso educativo en la que participa con satisfacción y de forma consciente en diferentes actividades, tanto escolares, tanto académicas, como actividades sociales, deportivas, culturales, actividades políticas, actividades inclusive en el gobierno, en la comunidad, actividades de salud, actividades preventivas, actividades de todo tipo. Y se expresa en su modo de actuación estudiantil, caracterizado por un dominio de contenido, de independencia, implicación de toma de decisiones, responsabilidades en la dirección grupal y en la suya misma. Quiere decir que también vamos a ver dentro del grupo de trabajo, dentro de los subgrupos que se crean desde inicial. Y aquí vemos aquí alguna foto de niños de preescolar trabajando de manera grupal, y fíjense bien, ya en equipos, y bueno, de la responsabilidad, los roles que van a cumplimentar, que van a cumplir estos niños, roles que también tengo que rotar yo para que no sean los mismos siempre. Ahora, aquí tenemos el contexto socio-histórico y cultural. El fin y objetivo de la educación. Son objetivos bien claros, ¿eh? Contenido, métodos, procedimientos, medio, forma de organizarlo y la evaluación en un contexto socio-histórico. Teníamos que hablar entonces de categorías universales filosóficas, que está bien claro en este caso la base filosófica materialista dialéctica, que nos habla entonces de categorías, leyes y principios. Y tiene que ver con lo general, lo particular, la esencia, el fenómeno, la causa, efecto, parte de todo, necesidad, causalidad, que son teorías del conocimiento que permiten apropiarse de este desarrollo mediante ¿qué? Mediante las didácticas desarrolladoras.
que es la estructura, que es el andamiaje psicopedagógico, que son herramientas que van a facilitar, que van a buscar la manera de que se apropie el alumno del conocimiento. Por tanto, si hablamos de didáctica desarrolladora, tenemos que hablar de una unidad entre instrucción, educación y desarrollo. ¿Qué relación existe y cómo hay una unidad en las tres cosas, ¿no? En la instrucción, en la educación y el desarrollo. Hay interrogantes. ¿Cuáles son las especies para aprender? ¿Cuáles son los procedimientos didácticos? Y tiene que ver con ese enfoque histórico-cultural de ese carácter activo del sujeto. Estamos hablando de un alumno que es constantemente activo. Ese carácter consciente de creatividad, de actividad de comunicación. La comunicación es fundamental. Hoy lo estamos viendo en medio de una crisis sanitaria, una pandemia, cómo se hace difícil la comunicación, inclusive por estos medios, por el uso del Internet, y cómo tenemos que aplicar ciertos elementos, ciertas técnicas para buscar mayor comunicación, mayor interacción entre alumnos, maestros. Cuando hablamos de la base pedagógica, tenemos que hablar de lo que aporta el paradigma sociohistórico, en este caso Vygotsky, Leontief y Luria, sobre todo Vygotsky, en las zonas de desarrollo. En las zonas de desarrollo que fundamentalmente son tres, aunque serían dos, pero son tres en la realidad. Zona de desarrollo actual, que se caracteriza con lo que uno es capaz de hacer sin ayuda de un maestro o alguno de sus compañeros o su familia. Estamos hablando de lo que es capaz, de lo que es, él sabe, lo que trae, que no es fundamentalmente lo que siempre se habla del aprendizaje previo, no, es lo que es capaz de hacer hoy en día. Y que sí tiene un acúmulo histórico, social, cultural, pero hay que verlo también desde un punto de vista de lo que hoy es capaz de hacer, que muchas veces no se pegó, no se quedó dentro de los conocimientos, las actitudes de este alumno, ¿no? Y que algunas cosas pueden todavía él poder lograrlas y otras no. Hablamos entonces de la zona de desarrollo actual, donde se va a caracterizar, como le había dicho yo, el alumno, la familia, la escuela, la comunidad, que son, es que conocer qué cosa, no hay que calificar, no hay que conocer cuáles son competencias ni dominios, sino cuáles son sus potencialidades y sus necesidades. Y al maestro le debe importar más las potencialidades que los problemas, que las necesidades, porque basado en las potencialidades es que logro solucionar las necesidades. En el medio del mar, cuando usted naufraga, una tablita en la cual se puede apoyar es una potencialidad para lograr llegar a la orilla. Hay que buscar cualquier tipo de potencialidad. Y todos los alumnos, todos los seres humanos tienen de una forma u otra potencialidades en el conocimiento, en la parte afectiva, en la parte emotiva, en la parte evolutiva de la personalidad y por supuesto en los conocimientos. Cuando hablamos de zona de desarrollo próximo, que es el tránsito entre la zona de desarrollo actual y la zona de desarrollo potencial, vamos a estar claros, pues tenemos también que hablar en este caso, fíjense bien, de qué, de esta zona de desarrollo próximo como un proceso a la misma vez. No se puede hablar entonces de que usted primero hace diagnóstico, error, porque ese es un proceso que inicia el primer día de clase o antes y termina o culmina el último día de clase, proceso. Pues entonces, dentro de ese proceso también tiene que hablarse de qué, de un diagnóstico como una hipótesis, lanzando hipótesis futuristas para lograr alcanzar mediante la didáctica solucionar las necesidades y mediante y basado en las potencialidades. Estamos hablando de una intervención que se adquiere mediante estas didácticas desarrolladoras que más adelante voy a explicar en qué consiste y que esas didácticas son activas porque son elementos activos del conocimiento cognitivo de alumno y dinámica porque se encuentra en movimiento y tiene que tener en una relación con, ¿qué? Con la base materialista que nos habla de cambio, transformaciones sistemáticas, donde tiene que la teoría validarse en la práctica como criterio de la verdad. Motivante, porque entonces tenemos que entender qué le motiva al alumno. Conocer, cuando caracterizamos al alumno anteriormente, sabemos qué le motiva al alumno para poder entonces establecer qué elementos voy a tener en cuenta que lo motive mediante las didácticas desarrolladoras. O sea que motivar al alumno hay que investigar, descubrir y debatir. Y eso va a aumentar la autoestima. ¿Por qué? Porque el alumno está debatiendo, está descubriendo.
y va aprendiendo de los demás. O sea, él también aporta y los demás aportan. Y cuando él logra aportar algo, pues indiscutiblemente que aumente su autoestima. Protagonistas, los alumnos son los que realizan las actividades dentro y fuera de la escuela. Por lo tanto, el profesor no es el todólogo, no es tampoco el que pone código. No, 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 no. El profesor simplemente media. Pero esa mediación tiene que hacerla pero con una alta calidad psicológica, con empatía y sobre todo con mucha cultura integral. La institución educativa, fíjense bien, es protagonista en la institución educativa. ¿Por qué? Porque hay que comprobar la teoría y la práctica para dar argumento. Por lo tanto, cuando usted, la teoría, usted la valida en la práctica, usted ya tiene argumento para poder entonces debatir, discutir. Es un proceso empírico y experimental. O sea, un proceso experimental. Por lo tanto, hay que convertir los salones de clase ¿en qué? En salones de experimentación, de investigación, de búsqueda. Heterogéneas son las didácticas porque depende mucho de las potencialidades del alumno, con la ayuda del profesor, de la familia, de la comunidad, de los medios de información grupal. El trabajo se hace colaborativo. La evaluación, que más adelante voy a explicar cómo es una evaluación formativa. Trabajo sistemático con la didáctica, se evalúa el desarrollo integral de la personalidad, tanto lo cognitivo como lo afectivo. Recuerden que las demás paradigmas evalúa conocimiento muy poco afectivo, y aquí se evalúa también lo afectivo. ¿Mediante qué? Mediante niveles de ayuda que va a brindar el profesor en esta zona. Mientras más niveles de ayuda el profesor dé, más cerca estoy de la zona de desarrollo actual. Mientras menos niveles de ayuda del profesor, ya va a estar más cerca de la zona de desarrollo potencial, lo que se quiere, el futuro. Y la zona de desarrollo potencial es lo que va a lograr, es el futuro, es el pronóstico, aquello que cada uno logrará hacer por sí solo, de acuerdo a sus habilidades, a su destreza, al desarrollo alcanzado, que es desempeño, convirtiéndose entonces cuando llega a la zona de desarrollo potencial en zona de desarrollo actual. Como es dialéctica, va a seguir transitando y de ahí se va a la zona de desarrollo potencial. Vamos de una zona de desarrollo actual a una zona de desarrollo potencial. Vygotsky le llamó zona de desarrollo próximo. Leontief le llama zona de potenciación. Amigo le llama zona de tránsito. ¿Por qué tránsito? Porque usted transita de lo actual a lo potencial. Zonas de desarrollo entonces son actual, próximo y potencial. Y en el caso de la próximo, vamos a ver la didáctica desarrolladora, los niveles de ayuda para el desarrollo de la personalidad. Aquí tenemos el esquema bien claro de cómo sería esto, ¿no? Y fíjense que lo pongo así para que se den cuenta ustedes que vamos de la zona de desarrollo actual, que es lo primero que conocemos, zona de desarrollo actual. Aquí llegó el alumno el primer día de clase. Debería de haber tenido yo un expediente, una entrega pedagógica, haber conocido al profesor anterior, haber conocido a los alumnos que se van a ser inscritos en mi clase. Y entonces, inclusive, conocer a la familia de los alumnos, para que me conozcan los alumnos antes de llegar a clase. Así se hace en los grandes sistemas educativos, con una organización social bien clara, con una planificación. Pero bueno, sabemos que existen muchos sistemas que no tienen esta planificación, que son la mayoría. Y bueno, se caracteriza todo lo que expliqué anteriormente en la zona de desarrollo actual. Ahora, conociendo las potencialidades, conociendo las necesidades, entonces, ¿qué cosa hacemos? Pues entonces vamos hacia todo un tránsito para llegar a la zona de desarrollo potencial. Que esa zona de desarrollo potencial es a donde queremos llegar, y ese tránsito, esa zona de desarrollo próximo es la zona más inestable. Es la zona donde hay mediadores que tienen que ver con el maestro, con la familia, con los condiscípulos, la sociedad, con todo lo que había hablado yo, y que son los mediadores. Y que en esa zona ocurre todo a la misma vez, porque usted está observando cómo mediante la didáctica desarrolladora ellos procesan la información, ellos debaten, discuten, investigan, buscan. Usted media y usted va escribiendo, diagnosticando
va interviniendo mediante estas didácticas y usted va evaluando potencialidades, necesidades para llegar a la zona de desarrollo potencial, que es lo que el alumno va a volver, que se convierte actual y es lo que el alumno es capaz de hacer por sí solo. Entonces, tenemos que ver entonces la zona de esa. Llegamos de nuevo otra vez a otra zona de desarrollo potencial y vamos otra vez a pasar, fíjense bien, por una zona de desarrollo próximo. Vamos a una zona de desarrollo actual a una potencial. Y esto tiene una base filosófica bien clara. Vio que se basó en el materialismo dialéctico de Carlos Marx, de Federico Engels y de Lenin. Bueno, la educación. El alumno, como objetivo de educación, el alumno se adapta a su cultura y logra una integración personal, social, en su personalidad a nivel de motivo. Hay que motivar, o sea, tengo que conocer cuáles son las motivaciones del alumno. El alumno no le gusta la física, pero le encanta el básquet, el baloncesto. Entonces, el profesor de baloncesto tiene que trabajar con la maestra, con el profesor del aula, del salón de clase. ¿Para qué? Para que el profesor del salón de clase conozca un poco de baloncesto y todos los elementos problemáticos, etcétera, lo ponga en función de qué? Del baloncesto. Pero en el baloncesto, el profesor de educación física, trabajando en equipo con la maestra o el maestro del salón de clase, va a hablar de la parábola, va a hablar del peso, en este caso, de la masa del balón que va a lanzar al aro, y todo esto tiene que ver entonces con la parte física, donde puedo hablar de parábola, ángulo, etcétera, etcétera, va a hacer peso, aceleraciones, todo. Y esto hace que a uno se motive a comprender la física si no le gusta la física, porque no le gusta la física, pero ahora le va a gustar. La matemática igual. A uno no le gusta elementos matemáticos y usted lo pone a calcular en ese básquet. Y aquí hay que conocer entonces cuáles son los motivos. Y ese es el objetivo, adaptarse a la cultura. ¿Cuál es mi cultura? No puedo dar una clase de inglés hoy en día basado en Inglaterra si vivo en México. Estamos claros, ni en Londres si vivo en México, porque yo no vivo en México, yo vivo en Ciudad México. Yo no vivo en Londres, yo vivo en Ciudad México. Yo no vivo en Nueva York, yo estoy viviendo en Puebla. Entonces hay que ver elementos culturales de donde estoy viviendo, en Oaxaca. Entonces tengo que hablar, entonces no puedo hablar del Támesis de Londres, no puedo hablar entonces del Hudson, yo tengo que hablar del Atoyac, que es el río que cruza la ciudad de Oaxaca. Y ahí tenemos que tener elementos y ejemplos de mi cultura, no una cultura que no tiene que ver nada con donde yo vivo, me desarrollo, donde nace mi familia, donde estoy viviendo, donde está mi escuela. El ámbito de enseñanza, la educación debe ofrecer herramientas y dirigir su integración. Por lo tanto, hay un papel mediador directivo para apropiarse de la cultura. Es la herencia cultural. Ahora, si nos vamos entonces a la metodología de la enseñanza, vamos a hablar entonces de procedimientos fundamentales mediante niveles de ayuda. Para otros se llama andamiaje, que son contextos de apoyo, estructura cognitiva, que es la didáctica desarrolladora, para alcanzar propósitos planteados en determinadas tareas que después deben de ser transferidos de forma independiente a iguales o similares. Ahora, fíjense bien, cuando hablamos de ese concepto de aprendizaje, es el paso de conocimiento, valores, habilidades, afecto, de la zona de desarrollo próximo, logrado con ayuda, a la zona de desarrollo potencial, que ya es sin ayuda. Por lo tanto, hay que darle ayuda, hay que darle niveles de ayuda al alumno, no darle la respuesta, sino hacerlo pensar, hacerlo investigar, hacerlo trabajar y nosotros ir viendo cómo se va desarrollando y seguir mediando todas las veces que sea necesaria. Aquí el factor tiempo no es determinante en la apropiación del conocimiento. Aquí el factor es la mediación. ¿De quién? Pues de la familia, del profesor número uno, de la familia, de las amistades, de todo. Bueno, también de la comunicación, ¿no? Y esto logra que se convierta en la zona de desarrollo actual cuando llegamos entonces a la potencial. ¿Qué tenemos en maestro? El maestro es un creador de andamiaje, estructuras didácticas, herramientas, estrategias. Es el mediador que debe conocer, prever, planificar, organizar, regular, estimular todo el proceso de apropiación de los elementos externos
¿Por qué? Porque me apropio de la sociedad, de la historia, de la cultura, en matemática, en física, en historia. Historia de mi lugar, primero que todo. En biología, en todo lo que es esa parte de una formación integral, ¿no? De esa cultura general integral. Y bueno, la mediación pedagógica se refiere al tratamiento de los contenidos, de la forma de expresión de diferentes temas que voy a trabajar dentro de mis planes y programas para hacer posible el acto educativo dentro de una educación concebida como participación creativa, expresividad, protagonismo y relacionalidad. Y esto lo explica muy bien Gutiérrez y Prieto, donde nos habla entonces de ese protagonismo estudiantil dentro y fuera de la escuela, esa posibilidad de pararse al frente, de tener ese protagonismo que nos da entonces ya los futuros líderes. ¿Por qué? Porque son creativos, porque son expresivos, porque no tienen pena, porque no tienen, inclusive se elimina la timidez, porque hay autoestima alta, hay autovaloración, porque todos tienen la oportunidad de tener ese protagonismo. La visión desde la mediación pedagógica. Mediar implica relacionar intencionadamente un conjunto de información y acciones con un o grupo de estudiantes con aspiraciones de promover procesos de aprendizaje. Se basa fundamentalmente en relacionar seres humanos con la intencionalidad de promover procesos de interaprendizaje. Quiere decir que tengo que buscar intencionalmente esa promoción de procesos grupales para la apropiación individual. Lo individual, o sea, lo grupal no anula lo individual, pero se enriquece lo individual de lo grupal y aporta lo individual también al grupo. Como docente, soy un formador, soy un mediador del desarrollo integral de la personalidad de mis estudiantes. Por lo tanto, tengo que buscar que se apropien de un conocimiento para que tengan una vasta cultura integral. Alumno, ente constructor de su propia psiquis, protagonista y producto de su propio desarrollo, ayudado por lo externo. ¿Qué es lo externo? Ayudado por lo externo. El maestro, la familia, los amigos, la comunidad, la sociedad, el internet, la televisión, para bien o para mal. Y tenemos que buscar como profesor que sea para bien. Por lo tanto, la escuela no puede ser ajena a lo que pasa en la familia. La escuela no puede ser ajena a lo que pasa en la comunidad. Y tiene que trabajar con la familia y debería alguna vez trabajar con la comunidad, abrirse a la comunidad. La didáctica desarrolladora. Vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar que la didáctica desarrolladora, y aquí castellano lo explica muy bien, habla entonces de que aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa, creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su autoperfeccionamiento, de su autonomía, de su autodeterminación en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social. Deben entonces de aprender para solucionar problemas sociales, para aportarle a la sociedad, para estar comprometido con ella. Y entonces, a partir de ahí, crecer como personalidad dentro de la sociedad que vive. Didáctica desarrolladora nos habla de un trabajo individual o grupal. Hay un proceso crítico, hay argumento. Cuando hablo de crítico, pues sí, la didáctica desarrolladora está dentro de la didáctica crítica. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver qué elementos grupales son. Vamos a ver. Y que muchas veces se le tiene miedo. Y que muchas veces se tergiversa. Vamos a ver por qué se tergiversa. Aquí hablamos entonces de los requisitos de esta didáctica, de esa enseñanza desarrolladora. Estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la búsqueda activa del conocimiento. El conocimiento tiene que buscarse de manera activa. Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y desarrollo del pensamiento y la independencia del escolar. Tenemos que hacer pensar al escolar. Tenemos que esas actividades grupales tienen que investigar y buscar. Motivar hacia orientación hacia el objetivo de la actividad de estudio.
mantener su constancia. No me vale de que nada más en una actividad lo haga y las demás no lo haga. Hay que estarlo motivando constantemente, pero tenemos que conocer al alumno. Si no conocemos al alumno, no sabemos dónde vamos a motivarlo. La didáctica crítica en los desarrolladores. Interesante, ¿no? Hace énfasis en el papel del sujeto, alumno, en contacto con la realidad social y los problemas sociales que existen dentro de su comunidad. Insiste en los elementos afectivos, valorativos y emocionales. Entonces, la didáctica tiene un enfoque materialista, dialéctico, es la base filosófica y da valor a la formación de la personalidad integral como producto de una actividad social. Él tiene que estudiar, es una actividad social, pero que está enmarcada dentro de una cultura, dentro de una sociedad, de una comunidad, de una región, de un país. Por eso no se pueden copiar recetas. No se pueden copiar recetas porque las recetas no sirven en el lugar que usted está trabajando. Inclusive, usted puede tener un sistema educativo con elementos centrales, pero que se van descentralizando en las diferentes regiones, estados, provincias, en las diferentes escuelas dentro de una misma región. Aquí tenemos las dimensiones del aprendizaje desarrollador. Es una activación de regulación, actividad intelectual productiva, creadora, la metacognición, saber que sabe, la significatividad conceptual, los elementos conceptuales, conocer el concepto, construir el concepto. Tener base conceptual es muy importante. La significatividad de la experiencia, la parte experimental, la parte muy interesante que tiene que ver con lo empírico, o sea, fundamental, los experimentos que se hallaban en el salón de clase, que es lo que te va a decir si verdaderamente en teoría sirve en la práctica o no. Y la significatividad afectiva, que tiene que ver con los elementos afectivos, emotivos de esa parte, regulación inductora de la personalidad. La motivación para aprender. Motivación intrínseca hacia el aprendizaje. Motivación intrínseca hacia el aprendizaje, sistema de autoevaluación, expectativa respecto al aprendizaje y su compromiso social. Y esto es muy importante. Lograr entonces que esa motivación venga de adentro, porque tengo ganas de experimentar, de buscar, tener ganas de ir a la escuela. Los alumnos muchas veces no tienen deseo de ir a la escuela, van a la escuela a sufrir porque se aburren en la escuela, porque no tienen protagonismo. Sin embargo, en este paradigma, el alumno va a disfrutar a la escuela, va a trabajar grupal. ¿Hay risas? Sí. ¿Hay bromas? Sí, claro, son alumnos, son estudiantes, y más cuando son adolescentes. Y si son niños, están jugando, por supuesto, porque la actividad rectora psicológica en el preescolar es de juego. Sistema de autoevaluación y de expectativa respecto al aprendizaje y su compromiso con la sociedad. El aprendizaje desarrollador entonces se va a sintetizar en aquello que sea diferente dentro de sus propiedades. Tenga como esencial la de no ser semejante a nada. Por lo tanto, no se puede copiar receta. La diferencia manifiesta entre las cualidades que se ponen de relieve entre alumnos y sus profesores. Y aquí también hay que estudiar entonces la base filosófica materialista cuando hablamos de principios, leyes y categorías filosóficas, la ley de la negación, la lucha de contrarios, etcétera, etcétera. Las expresiones propias de la vida material de uno y de otro, que también es interesante esta parte. La manifestación de solidez o blandura en los valores de estos y de aquellos que construye el árbol pedagógico que se llama diversidad. Estamos trabajando con la diversidad. No hay un alumno igual a otro. Entonces yo no puedo hacer un diagnóstico general. Tiene que ser individual. Yo no puedo meter en el mismo saco a todo el mundo porque no le sirve. Yo no puedo hacer una media de estilos de aprendizaje. No, eso es una estupidez enorme, grande. ¿Por qué? Porque no se haga abandono pedagógico a uno y a otro, pues los motivo, los potencio al máximo y no debe de ser. Aquí tenemos las herramientas de las didácticas desarrolladoras.
Vean, estas son las herramientas. Existen muchísimas más. Voy a hablar sobre grupo de discusión, el foro o controversia, el panel, el seminario, la mesa redonda, la discusión dirigida, el simposio, la cadena de asociaciones. Vean que todos son grupales. Todos son de debate, de discusión, de protagonismo. Cuando hablamos de discusión, de lectura eficiente, de cadena de asociaciones, cuando hablamos de discusión dirigida a un seminario, un panel, un foro, un grupo de discusión, estamos hablando de actividades grupales, colaborativas, donde todos van a hacer un aporte, el que sea, y que todos van a aprender de los demás y todos van a recibir y van a aportar. Hablando de la evaluación, ya José Martín en 1882 dijo esto del examen. Ay, de la calificación y del examen. El examen público no es una prueba derecha del saber del alumno a quien se adiestra con arte para estas respuestas o aquellas. Yo veo cada examen con reactivos químicos, con A, B y C, con que usted a veces con Tim Marín y dos pingües usted aprueba o reprueba, ¿no? Desaprueba. Entonces, dice bien que a quien se adiestra con arte para estas respuestas o aquellas, a quien se ha de adiestrar, porque en la ardua, es ardua la improvisación. Quiere decir que usted puede improvisar y puede aprobar en un examen, o usted puede cometer un fraude en un examen. Exámenes como en todo, y puede pecar por el rubor el alumno más genio, de más genio y poder. Quiere decir que el alumno más inteligente puede reprobar en un examen, puede bloquearse o puede errar dentro de esos reactivos, de esos famosos exámenes que ya no se usan, que ya no se hacen en ningún sistema educativo verdaderamente de calidad. Sin embargo, en muchos sistemas seguimos aplicando exámenes como un instrumento de evaluación y sobre todo para calificar, para ponerle una etiqueta al alumno de 7, de 8, de 9, de 10, de 90, de A, B, C y D. Sin embargo, la propuesta del paradigma socio-histórico y cultural nos habla de la aplicación sistemática mediante las mismas didácticas desarrolladoras, que son formativas en la apropiación del aprendizaje y en la misma evaluación. Quiere decir que la evaluación es otra actividad didáctica más. En la evaluación también se aprende. Por lo tanto, fíjense bien, mediante la evaluación sistemática, en las mismas didácticas desarrolladoras, yo puedo registrar, yo puedo grabar a los estudiantes, yo puedo ver la calidad de su argumentación, de su participación, de su protagonismo estudiantil. En esa defensa de actividades, en presentaciones de elementos esenciales, experimentos, cumplimiento de actividades asignadas individuales y grupales, pues nos habla entonces de ese nivel de asimilación que no es una reproducción simple o reproducción de modelos que hemos estudiado, de esquemas cognitivos, de modelos cognitivos constructivistas. No, 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 es la aplicación del conocimiento, de habilidades, instrumentos, pruebas, de análisis. No, nada de eso, es la producción individual y grupal para solucionar situaciones polémicas. ¿Mediante qué? Mediante la investigación, mediante la solución grupal, mediante la propuesta, el debate, hasta que se llegue a un consenso y se lleve a la apropiación del conocimiento. Por lo tanto, la evaluación, en este caso, la evaluación en base al desempeño del alumno, a las habilidades, a las potencialidades, el desempeño de las actividades. Bueno, creo que hasta aquí hemos hablado de este paradigma socio, histórico y cultural, y que tiene que ver, y es importante conocer o conocían este paradigma educativo como base hoy de grandes sistemas educativos que son punteros en la UNESCO y que deberíamos tener en cuenta. Muchísimas gracias.